Aleluya, hermanos. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha permitido un día más en el cual podamos alabarle y adorarle y darle gracias por todo lo que nos ha dado durante toda esta semana. Sin antes oremos para poder empezar nuestra reunión. Gracias, Señor, por lo hermoso que eres tú, Padre Santo, con nosotros, con tu creación. Y gracias por este día que nos has dado, en el cual podemos abrir los ojos y podemos ver, Señor, que nuestros seres queridos están ahí con nosotros. Y de repente, en medio de todo este tiempo, Señor, te damos gracias porque tú sigues restaurando la salud también de nuestros seres queridos. Bendice esta reunión de principio a fin, Señor, y que todo sea para honrar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos un coro, mis hermanos, el cual dice: oh, cuán inmenso amor de Dios. Oh, cuán inmenso amor de Dios, no hay otro amor igual. Al débil eco de mi voz da oído paternal. Jamás podré yo escudriñar lo inmenso de ese amor. Él guía siempre mi andar y es mi protector. Inmenso amor de Dios, inmenso amor de Dios, dio a su Hijo Santo que murió en mi lugar. Inmenso amor de Dios. Oh, cuán inmenso amor de Dios, velando está por mí. Ya puedo oír su dulce voz que me consuela aquí. Mis pasos él dirigirá por sendas de virtud. Jamás de mí se apartará, su paz me da quietud. Inmenso amor de Dios, inmenso amor de Dios, dio a su Hijo Santo que murió en mi lugar. Inmenso amor de Dios. Oh, cuán inmenso amor de Dios, la noche cambia el luz, ya vivo en grata comunión con mi Señor Jesús. Por eso siempre estoy en paz, confiando en su poder, aunque la lucha sea tenaz, por el poder vencer. Inmenso amor de Dios, inmenso amor de Dios, dio a su Hijo Santo que murió en mi lugar. Inmenso amor de Dios. Oh, cuán inmenso amor de Dios. Oremos, mis hermanos, también por las peticiones de oración que tenemos por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque seguimos, Señor, en medio de todo lo que estemos pasando. De repente no estábamos acostumbrados a pasar en cuarentena muchos meses, Señor. Pero hemos visto, Señor, cómo tú nos has cuidado, nos has fortalecido, nos has bendecido de una manera que a veces no esperábamos, Señor. Seguimos orando por cada uno de mis hermanos, por la salud, Señor, de ellos, por la salud de nuestros padres, de la coronela Cecilia Bamonte. Sigue restaurándolo cada día, Señor. Seguimos orando, Señor, porque esto es lo que tú nos encargaste, orar unos por otros. Sigo orando, Señor, por los trabajos que representan, Señor, el sustento para los hogares de mis hermanos, Señor. Que al salir de repente a la calle, algunos, Señor, tú puedas guiarles por un buen lugar, Señor.
Sabemos, Señor, que como cristianos nos podemos enfermar, Señor, pero ayúdanos, Señor, en medio de la enfermedad, Señor, a poder nuestro cuerpo soportar esta enfermedad que está atacando a muchos, Señor. Pero también te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, que de repente en medio de este frío también se enferman, Señor. Por mi hermana Esther, Señor, por su dolor, Señor, de columna que ella tiene. Por mi hermana María Wallace, Señor, por su huesito, Señor, que cada día tú puedas fortalecer su salud. Por mi hermana Úrsula, Señor, por su familia, por el trabajo que ella tiene, Señor, al ir, Señor, a ese trabajo tú cuídala, Señor. Ella es la luz, Señor, en ese trabajo donde los niños de repente ven, Señor, algo diferente en mi hermana Úrsula, Señor. Guíala, Señor, a poder ella hablar a estos niños, Señor. Por mi hermana, Señor, Adriana, Señor, por su hermano, Señor, que ha sido detectado con el COVID. Tú sigues fortaleciendo su vida, Señor. Esta enfermedad es muy dura y es diferente, Señor, a las que estábamos acostumbrados, Señor. Pero tú nos puedas, Señor, fortalecer, Señor. Igual, Señor, con la señora Patti, Señor, una vecina que vive cerca de aquí, Señor, que tuvo que viajar a Colombia para ir a ver a su madre, que también es una persona de edad, en la cual ha sido infectada, Señor. Fortalece su vida. Ella me pidió oración, Señor, y eso es lo que hago, Señor. Cuando alguien encarga algo, y sobre todo si es oración, no debemos de olvidarnos de esa labor que tenemos, Señor. Sigo orando por mi hermano Domingo y mi hermano René, Señor, por la familia, Señor, que ellos tienen, por el trabajo, Señor, que ellos realizan cada día. Un poco cansadores, Señor, en medio de todo este tiempo que estamos pasando. Provee, Señor, lo necesario para ellos, la fuerza, Señor. Sigo orando también por los mayores Vargas, Señor, por su familia, Señor, por el trabajo que ellos hicieron, Señor, tanto aquí en Lovial y en muchos lugares, Señor, por la siembra, Señor, que de repente ellos no pudieron ver la cosecha, Señor, pero sembraron, Señor, que es una parte, Señor, fundamental donde tú los utilizaste y los sigues utilizando hasta hoy en día, Señor, en su vida, Señor, en lo que ellos han dejado de ejemplo. Sigo orando también, Señor, por los niños, Señor, de la escuela dominical, Señor. Tiempos que de repente poco a poco van mejorando, Señor, donde sí, tomando las precauciones necesarias, vamos a poder reunirnos más adelante, Señor. Sigo orando por cada iglesia, Señor, que en este tiempo, Señor, de pandemia, Señor, ha sido de repente tanto difícil, Señor, para algunos económicamente, Señor. No solo me refiero, Señor, al Ejército de Salvación, sino a muchas iglesias, Padre, donde hemos visto, Señor, porque los hermanos de repente, algunos han sido despedidos de sus trabajos y ha habido, Señor, algo donde han bajado sus ingresos, Señor. Pero también vemos, Señor, cómo tú nos has cuidado y has provisto lo necesario, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces en mi vida, Señor. Sigue cuidando de mi familia y de mí, Señor. Ayúdame, Señor, a ya no, Señor, hacer lo que a mí me agrada, sino a lo que tú quieres, Señor, para tu iglesia, para mi vida y para la vida de mi familia, Señor. Moldea mi vida cada vez más a tu Hijo Jesucristo, como también a mis hermanos, Señor, en cada momento de su día, Señor, tú puedas guiarlos. Gracias, Señor, y también oramos y seguimos por las personas que en este momento están en un hospital delicados de salud. Provee, Señor, esa fuerza que necesita uno cuando hay la enfermedad, a no caer en un desánimo, Señor, sino a estar confiados que cuando alguien encarga una oración a alguien, está siendo fortalecido en medio de este tiempo, Señor. Dale fortaleza a estas personas, Señor. Síguenos guiándonos en esta reunión, Señor, y a través de tu palabra también moldéanos, Señor, a ser más como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Sigamos, mis hermanos, cantando otro coro, el cual dice: iré con poder del Señor. Iré con poder del Señor, por sendas que Él me marcó, guiado por su santa luz, yo le seguiré sin temor. Mis pasos Él dirigirá, mi necesidad suplirá, y hasta llegar al final, mi fe en su amor durará. Con poder del Señor, iré con poder
especial de todo el cuerpo de Cristo. Iré con poder del Señor a donde me quiera mandar. El gozo que sabe dar aumenta en mí el vigor. De males me protegerá, mi alma de amor llenará. Confiado podré caminar, su brazo me ayudará. Iré con poder del Señor. Iré con poder del Señor. Iré con poder del Señor, a esclavos del mal libertar. Su gracia mi escudo será y me llenará de valor. Por Cristo yo combatiré y contra el mal lucharé. Yo proclamaré su verdad y fiel a su causa seré. Aleluya. Iré con poder del Señor. Iré con poder del Señor. Iré con poder del Señor. Iremos con poder del Señor. Permítame darle algunos anuncios, mis hermanos, de lo que ha pasado durante esta semana. Podemos reunirnos ya con algunas de las áreas, el poder de repente orar un momento aquí. 3 personas nos reunimos aquí en la casa del oficial, donde oramos por ustedes, oramos obviamente por las personas que están pasando situaciones difíciles. Y seguimos entonces orando, mis hermanos, pero también quiero encargarles una oración especial por 3 niños de la iglesia que estamos pudiendo enseñando, inclusive en medio de esta pandemia, al tener yo contacto con ellos y con sus padres, de poder hacer los jóvenes soldados. Pero obviamente todavía el otro mes donde ustedes puedan seguir orando por ellos. Es muy importante que en medio de todo este tiempo sigan aprendiendo ellos de la palabra de Dios. Algunos, ustedes saben que no tienen internet. Otros de repente no cuentan con un computador, pero gracias a Dios porque puedo saber que ellos están bien en medio de estos tiempos. Por eso sigamos orando por ellos. Y doy gracias a Dios por esta semana, que Él nos ha bendecido a cada uno de nosotros al poder saber y comunicarles que todos nuestros hermanos, con la ayuda de Dios, están bien, pero también seguro algunos estamos pasando dificultades, como cualquiera. Pero sobre todo, mis hermanos, que gracias a Dios esta enfermedad del COVID todavía no ha tocado a muchos de nosotros, pero hay que tener cuidado todavía. Yo sé que las normas se están levantando, fase 2, todo eso, pero hay que tener mucho cuidado por dónde andamos, seguir tomando las medidas necesarias y todo eso. Sigamos entonces también, como les dije, sobre el esfuerzo territorial. Todavía tenemos hasta casi a la mitad de agosto para poder dar nuestro esfuerzo territorial. Gracias a Dios estamos ahí, cada uno de nosotros como quedamos, poder ahí juntar cualquier monedita y poder así ayudar a otros en misiones en las cuales tenemos en otros países. Como les dije, nosotros tenemos agua, muchas cosas, pero hay otros países donde el agua le llega una vez a la semana, o a veces no tienen de repente para una casa, pero ellos siguen predicando el evangelio y necesitan obviamente de nuestra ayuda. Y por eso les informo eso. Sigamos cantando otro coro, el cual dice: firme de adelante, de lo cual trata más adelante la prédica en esta palabra sobre la armadura de Dios.
y adelante, mis hermanos, obviamente guiados por nuestro Señor Jesucristo. Tengamos la lectura bíblica para después tener la palabra de Dios en esta mañana. La lectura bíblica nos dice en Efesios capítulo 6, versículos del 15 al 18. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar siempre por todos nosotros, por todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Oremos para entrar a la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque hemos venido, Señor, a aprender de tu palabra, Señor. Tu palabra siempre nos guía, Señor. Me guió a mí, Señor, y me seguirá guiando para poder yo exponerla, Señor, a mis hermanos, a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos estar revestidos de la armadura de Dios, porque los dardos del maligno no se da por vencido, porque ya está derrotado, pero Él no quiere darse por vencido, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y que tu Espíritu Santo le hable a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Continuando, mis hermanos, ahora nos toca entrar a lo que es la palabra de Dios. Y para recordar un poco de lo que vimos la semana pasada, donde vimos sobre el cinturón de la verdad, que es parte de la armadura de Dios, la cual nos representa cómo estamos delante de Dios en lo íntimo, donde nadie nos ve. Ese es el cinturón, la verdad, lo cual nos sostiene, así como el cinturón sostenía tanto la coraza de la justicia como la espada. La verdad siempre nos va a sostener en todo. Entonces también vimos que la palabra de Dios es la espada, la cual corta, penetra hasta lo más íntimo también de nosotros, y la coraza de justicia, la cual nos protege, obviamente, toda nuestra parte de nuestro tronco. Pero obviamente era una comparación que ahora nosotros, es la parte moral de nosotros que tiene que ir cambiando. Vamos a buscar, sí, una justicia, pero no nuestra justicia, sino la justicia que Dios demanda de cada uno de sus hijos. La justicia no se refiere que ahora nosotros vamos a juzgar y todo lo demás, sino una justicia, ser justos, obviamente guiados por el Espíritu Santo. Hoy nos toca hablar del yelmo y las otras partes de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación. Es muy importante tener en cuenta esto, que el yelmo o casco, como lo podemos ver en la Biblia, en nuestros versículos que tenemos por versículo base para el tema de la armadura de Dios, el casco o el yelmo, cuya función era proteger en ese tiempo al soldado la cabeza. Y a manera de aplicación podríamos decir que entonces que el casco o el yelmo funciona en proteger nuestra mente. Ya dijimos que la mente es donde se lleva a cabo la guerra espiritual, ¿verdad? Aquí es donde se lleva a cabo toda la guerra espiritual. De manera que para pelear bien esta guerra, lo primero que necesitamos es proteger nuestra mente. Porque si se dan cuenta, viene de cabeza hacia abajo, ¿verdad? Nuestra mente y nuestros pensamientos, ya que estos dos originan todas las intenciones que nosotros tengamos, todas las motivaciones también por la cual hacemos las cosas, si son de corazón, y también originan todos los diálogos que tenemos con nosotros mismos y hacia nuestro prójimo. Nuestros pensamientos, nuestra voluntad mueven lo que es bueno y lo que es malo dentro de nosotros. Y es a través de nuestra mente que Satanás logra introducir ideas malas que terminan con lo hermoso que es estar obviamente en una relación con Dios, y nos lleva a hacer prácticas que podrían terminar creando una ruptura de la relación que tenemos con Dios. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces están
muy bien con el Señor, están orando, leyendo su Biblia, están intentando en reaccionar en algunos casos, en algunas situaciones de diferente manera como no lo hacían antes, y en eso Satanás comienza a molestar en ciertas actitudes y rompe esa relación bonita que estabas teniendo con Dios. Eso es lo que Satanás siempre va a intentar porque él no se da por vencido. Es por esto que una de las estrategias que nosotros podemos ver y cómo tenemos que lidiar con las cosas que Satanás nos quiera meter en la mente, lo vamos a ver en la Biblia. Busquemos, mis hermanos, en nuestra Biblia, en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y nos dice así Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí obviamente se nos informa este versículo y nos dice que tenemos que nuestra mente se debe involucrar en pensamientos buenos, no pensamientos destructivos. Los resultados de caminar de esa manera, de estar pensando siempre en todo lo que es bueno, olvidarnos de muchas cosas negativas, malas que el enemigo quiere meternos a nosotros a través de nuestra familia, del trabajo y muchas cosas, tenemos que dejarlos a un lado. No ganamos nada con pensar a veces cosas que no van a pasar todavía. Y cuando nosotros pensamos en lo que es bueno, si nosotros vemos la respuesta a este versículo, lo dice el versículo 9, dice así, la parte B, y el Dios de paz estará con vosotros, porque dice, lo que aprendisteis de pensar en lo bueno y recibiste y oíste y viste en mí, lo que Pablo le decía a la iglesia en ese momento, esto hace, y el Dios de paz estará con vosotros. Si nosotros nos enfocamos en pensar en lo que es digno, en lo que es justo y en todo lo que es puro, el Dios de paz estará con nosotros. Nuestros pensamientos, teniendo siempre lo que a Dios le agrada, por ejemplo, si nosotros comenzamos a tener envidia dentro de nosotros, hacemos que Dios obviamente no esté ahí, no nos dé esa paz que obviamente nos da cuando el Señor está con nosotros. Recuerden, mis hermanos, que cuando nosotros estamos en una relación hermosa con Dios todos los días, y cuando tú causas de repente algo que a Dios no le agrada, la palabra de Dios nos dice obviamente que hay una ruptura de esa relación. No quiere decir obviamente que el Señor se pone a llorar ni nada de eso. Obviamente la palabra de Dios, como dice que el Espíritu Santo se entristece. Obviamente no hay ese toque que a veces tú sentías, la alegría que sentías, o cuando hablabas a alguien, salías a la calle y las palabras fluían solas, era obviamente porque estabas en una conexión correcta con el Espíritu Santo. Pero cuando esto se rompe, disminuye un poco tu forma de hablar, tu forma de hacer las cosas y todo lo demás. Por eso, mis hermanos, es muy importante el yelmo de la salvación. Es posible que al hablar lo hagamos de una manera adecuada. Y eso será lo que los demás conozcan de nosotros. Nosotros podemos hablar bonito. Yo les puedo hablar en este momento de una manera muy bonita. Y ustedes van a conocer eso, obviamente. Pero no es tanto lo que yo hable, mis hermanos. Lo que refleja lo que somos siempre van a ser nuestros pensamientos y nuestras acciones. De aquí sale todo. De la abundancia del corazón, lo que tenemos dentro, va a hablar nuestra boca, siempre. A veces cuando decimos, uy, dije esto sin querer, déjame decirte que eso lo tenías dentro de tu corazón y salió. De la abundancia del corazón habla la boca. Si verdaderamente quieres saber cómo eres, cómo verdaderamente eres tú, mi hermano, revisa tus pensamientos. Pásale una lista, pásale una asistencia a tu mente y te va a revelar de repente cómo eres. Por ejemplo, si eres acusador,
o eres tolerante, si eres justiciero, orgulloso o eres humilde, si eres condenador o eres compasivo, si eres avaro o si eres dadivoso, que le gusta compartir, si eres disciplinado o eres muy permisivo en muchas cosas, si de repente eres dado a los placeres o tienes dominio propio de ti mismo, si eres lujurioso o de repente, obvia, tú eres una persona que se aparta de cosas que la mente a veces nos pone una trampa. Por eso pásale lista a tus pensamientos, pásale de repente, comienza a darte cuenta qué estás pensando en este momento. Ahí te vas a dar cuenta entonces cómo está trabajando el yelmo de la salvación en nuestra vida. La segunda parte de la armadura de Dios, la cual estamos viendo el día de hoy, sería el calzado. La palabra de Dios, como nos decía en nuestro versículo principal, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Debe ser muy difícil para un soldado, mis hermanos, por eso está comparando ahí Pablo a un soldado, nos está comparando, librar una batalla con los pies descalzos. Antiguamente de muy niño, por ejemplo, a mí me gustaba andar con pies descalzos, pero obviamente cuando caminaba por lugares donde habían piedras dolían, a veces hasta uno saltaba del dolor. Para un soldado caminar con pies descalzos no va a ser bueno para la batalla. Por eso el calzado formaba parte de la armadura del soldado romano. Haciendo unas comparaciones con lo que nos quiere decir el calzado, podríamos decir de una manera espiritual que Pablo exhorta a cada creyente y nos exhorta a nosotros a calzar sus pies con el Evangelio. Obviamente el Evangelio de la paz. Si quieres triunfar en la guerra espiritual, ahí tienes una razón efectiva para triunfar en la guerra espiritual, que es con el Evangelio. ¿Y en qué forma me refiero a triunfar? Cuando tú predicas el Evangelio, tú estás mostrando salvación a la gente. Nuestras palabras, mis hermanos, no tienen el poder, pero el Evangelio que nosotros al hablar, al predicar sobre Jesucristo, nuestras palabras obviamente pueden cambiar a la gente cuando tú predicas el Evangelio. La razón por la que el cristiano a veces pierde muchas batallas espirituales es porque sus pies al andar no están calzados con el Evangelio de la paz. Muchas veces, mis hermanos, a veces no sabemos hasta cómo predicar el Evangelio. Nos es difícil a veces. Por eso tenemos que nosotros como cristianos disciplinarnos y poder mostrar también la palabra de Dios. A veces muchos nos dicen, el Espíritu Santo nos va a recordar en ese momento cómo tenemos que hablar. Sí, pero el Espíritu Santo nos va a recordar lo que hemos aprendido. Siempre nos va a recordar eso. Es como cuando un niño oraba, cuando estaba en sus clases, él no había estudiado y comenzaba a orar, seguro lo han escuchado. Este es una forma de broma, pero en forma de enseñanza. Este niño estaba orando porque el Dios, y era cristiano supuestamente, que Dios le mostrara las respuestas en la pizarra. Y el niño seguía orando. Y llegó a su casa y le dijo, mamá, Dios no me contestó mi oración. Porque yo le pedía, obviamente, que me ayude en ese momento a recordar. Pero su mamá le dijo, ¿has estudiado? No. Entonces ahí donde le dijo, Dios te va a recordar siempre lo que has aprendido. Por eso, mis hermanos, es muy importante saber que el Espíritu Santo nos va a recordar lo que hemos aprendido. Y así de esa manera, si nosotros aprendemos a cómo presentar el Evangelio a personas que no conocen, el Espíritu Santo cuando nosotros vayamos nos va a recordar, obviamente, a predicar bien el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que ponernos ese calzado, el cual nos ayuda cada día a poder predicar este Evangelio que libera, que ayuda obviamente a la gente a ver cómo Cristo quiere que sus vidas vayan cada día. No solo para ellos mismos va a ser un beneficio,
sino va a ser un beneficio para toda su familia. El calzado del Evangelio de la paz. Y al pasar ya a la última parte que de la armadura de Dios, ¿qué es el escudo? El escudo es la pieza de la armadura que nos protege, ¿verdad? De los embates del enemigo. En el pasaje que estamos viendo en Efesios, esta pieza es llamada el escudo de la fe. Y es muy importante, mis hermanos, la fe. La fe es vital para en la hora que nosotros libremos la batalla. ¿Saben por qué? Porque la fe es el sinónimo de confianza. Confianza en Dios, obviamente. Un soldado que no tiene fe es un soldado que no posee la confianza necesaria para atreverse a defender su posición. Al soldado se le entrena, obviamente, para que no se rinda. Y a veces los soldados prefieren morir antes que rendirse. Y si nosotros podemos llevarlo esto a la manera espiritual, tenemos que ser así. Ustedes ven cómo antiguamente los cristianos, los primeros cristianos, daban hasta su vida por defender el evangelio. Tan importante es la fe, mis hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y hay un versículo que me llamó mucho la atención sobre la fe. Les invito a buscar en Romanos capítulo 14, versículo 23. Vayamos a Romanos capítulo 14. Nos habla el que no tiene, el que, por ejemplo, el que no recuerda todo lo que es la fe, le es pecado. ¿Cómo así? Veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 23. Dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, con confianza, obviamente. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué está dando a entender aquí, obviamente, Pablo, que estaba explicando aquí a la iglesia en Roma? Les estaba diciendo qué estaba pasando con ellos, que ellos comenzaban a pelear, que por yo como esto, no como esto. Una vez creo que les dije sobre esta enseñanza, que cuando a ti te enseñan algo, por ejemplo, yo creo que Dios es el creador, yo tengo fe, yo tengo confianza que Dios es el creador, el gobernador, la Biblia lo demuestra. Pero viene alguien y te dice, no, no fue Dios. Y te comienza a cambiar esa fe que tenías, esa confianza que tenías en que Dios era el creador. Y tú lamentablemente por no confiar en lo que Dios había dejado establecido, dices, mira, tienes razón, sigamos viendo a ver estos puntos, creo que me están convenciendo. Al dudar ya obviamente ya le es pecado a esta persona, porque está dudando de algo que es verdadero. Y esto también enfoca, por ejemplo, cuando a alguien le dicen qué es lo correcto, Dios no dice que mentir, obviamente, o que en este tiempo abortar es malo y que no le agrada obviamente a Dios, pero viene alguien a querer, que en este tiempo ha caído mucha gente en eso, donde dice, pero la segunda semana no hay vida, la tercera semana no hay vida, la cuarta semana todavía no hay vida, así que no creo obviamente que estés abortando, le dicen a las mujeres, pero les comienzan a cambiar este pensamiento, esta fe, esta confianza que tenían en lo que ya habían sido enseñanza. Cuando ellos cambian este pensamiento de lo que era correcto a lo que todavía iban a ir, lo que es una duda total, le es pecado, porque obviamente está dudando de la fe que había adquirido. Y algo así entonces nos dice en este versículo, en Romanos capítulo 14, 23. Todo lo que no es de fe es pecado. La guerra espiritual no puede ser peleada en pecado, mis hermanos.
Por eso es muy importante confesar en todos los días. Eh, Me van a decir, es que yo no peco a veces todos los días. Sí, a veces no puedes pecar todos los días de repente, pero hay algo que siempre tenemos una lucha dentro de nosotros y cada uno de ustedes ya se conoce. Yo siempre he dicho que un cristiano verdadero es el cristiano que siempre está luchando consigo mismo, no con la gente, consigo mismo, con su yo, con lo que él quiere hacer, con sus pensamientos, con su forma de ser. No, mi carácter es así, así que no, yo creo que ya estoy, y algunos disculpen que de repente utilice esta palabra, diga, yo ya estoy de años, o yo ya estoy viejo para esto, ya, mi carácter ya fue formado, sí, yo voy a seguir ayudando y todo lo demás, pero no, mis hermanos, el cambio es total. Él no solamente es para un niño, sino para un joven, para un adulto. Cuando nosotros nos damos cuenta entonces sobre el escudo, sobre la fe, la confianza en Dios, en lo que Dios quiere en nosotros, Él quiere tomar el control sobre nosotros y que reconozcamos su poder, eso es la fe. La falta de fe, mis hermanos, nos lleva a incertidumbre y a confusión. Por eso cuando hay problemas dentro de un cristiano, no de repente problemas financieros o problemas a veces hoy en día lo estamos llevando a los problemas de las enfermedades que puedan estar pasando algunos, ya comenzamos a tener confusión. Dice, ¿por qué el Señor ha permitido que yo me contagie o mi familia o un ser querido? En mi familia, uno de mis tíos, no sé si les conté, pasó eso también. Él estaba en confusión, pero de ahí se dio cuenta, obviamente, que él estaba renegando de Dios y él era cristiano. En las enfermedades, mis hermanos, siempre van a haber esos baches donde a veces nos debilitamos mucho y entonces somos presa fácil para el enemigo. Satanás es un enemigo que es muy astuto y siempre le podría decir, mis hermanos, que Satanás es muy perseverante. Siempre va a estar ahí esperando el momento adecuado para atacarte. Si pudiéramos rescatar en son de broma, una de las cualidades de Satanás es que es perseverante, porque siempre te va a estar esperando para que caigas. Pero nosotros, al tener la armadura de Dios, obviamente vamos a ser personas que van a resistir, obviamente con el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, enfoquémonos en lo que es verdadero, el cinturón de la verdad. Seamos auténticos, no solo con las personas que nos ven, sino que cuando tú estás solo, tú tienes que ser auténtico. Siempre tienes que decir la verdad y la verdad se va a mostrar, obviamente, de ahí solo. La espada, que es la palabra que Dios nos ha dado, escrito está, dijo Jesús en todo momento. Eso tenemos que recordar siempre. Versículo de la Biblia en ciertos momentos cuando somos atacados. La coraza de la justicia, nuestra parte moral, nuestra parte que ahora tenemos que hacer las cosas como a Dios le agradan que hagamos con nosotros y con los demás. El yelmo, cuidemos nuestros pensamientos, pensar en lo que es bueno en todo momento. El Evangelio, siempre compartamos el Evangelio. Tenemos que aprender también a cómo decir el Evangelio. A veces de repente solo con presentar a Jesucristo, Dios te ama, pero tú tienes que mostrarle, obviamente, por qué Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Porque algunos piensan, si yo no he hecho nada malo. Por eso tenemos que calzarnos el calzado del Evangelio. Y por último, nosotros vemos en la fe el escudo que Dios nos ha dado para los ataques del enemigo. La fe es la confianza en Dios. Y te invito entonces, mi hermano, los que ya se han puesto la armadura, obviamente no se la quitan jamás. El soldado cuando se pone la armadura en la batalla, sabe obviamente que no se la puede quitar
y después poner porque puede ser presa fácil para su enemigo. Por eso dice revestíos de la armadura de Dios. No dice pónganse de nuevo la armadura de Dios, sino revestidos cada día de la armadura de Dios. Oremos, mis hermanos, para terminar en esta oportunidad sobre el tema de la armadura de Dios. Gracias, Señor, por brindarnos tu palabra, donde tú nos has enseñado, Señor, en estos domingos, a tener siempre la armadura de Dios bien puesta. Señor, ayúdanos a poder seguir lo que tu palabra nos dice, porque el enemigo siempre va a estar persistiendo, siempre va a venir ese día malo donde él va a presionar de una manera para que nosotros caigamos. Y si nosotros confiamos en nosotros mismos, obviamente vamos a caer, Señor. Pero si confiamos, Señor, en tu armadura que tú nos has provisto, vamos a obtener victoria. El diablo ya ha sido vencido hace muchos años, Señor, hace más de 2000 años. Nosotros no debemos de preocuparnos en vencerlo porque ya ha sido vencido. En sí, nosotros tenemos que preocuparnos en defendernos porque el enemigo no se quiere, Señor, dar por vencido. Él piensa que no está vencido, Señor, pero él ya, Señor, ha sido vencido por ti en esa cruz, Señor, donde él obviamente fue expuesto ante todos. Ante todo fue expuesto, Señor, gracias a tu Hijo Jesucristo. Pero ayúdanos, Señor, a luchar cada día con nosotros mismos, Señor, en primer lugar. Nuestro carácter, Señor, cuando estemos a solas, Señor. Ayúdanos a ser auténticos dentro, Señor, de nuestra casa y fuera de nuestra casa también, Señor. A decir y ponernos siempre ese cinturón de la verdad. Ayúdanos, Señor, a siempre recordar tu palabra, que es la espada que tú nos diste. Y esa coraza de justicia, de buscar siempre, Señor, lo que tú, Señor, buscas aquí, Señor, en esta tierra. Que se haga siempre lo que es justo y lo correcto. Gracias, Señor, por el yelmo de la salvación. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pensamientos, Señor, no nos lleven a hacer cosas malas. Señor, gracias porque nos brindaste un evangelio, no solo para salvar a nosotros, sino para salvar a nuestros seres queridos predicándolo. Y gracias, Señor, por el escudo de la fe, que es la confianza, Señor, de aún no haberte visto, Señor, pero tenemos la confianza que tú estás ahí a nuestro lado y siempre nos escuchas y siempre nos ayudas, Señor, porque tú a tus hijos los cuidas. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos en esta nueva semana que comienza, Señor, si así tú lo permites. Bendice a cada uno de ellos y a la familia que ellos representan. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una buena tarde.